Ok, entonces, hoy es la clase número 5 que tenemos de este curso sobre calidad, ¿verdad? De software a nivel de fundamentos. Hoy vamos a hacer un repaso de la sesión este, que fue asincrónico la semana anterior y vamos a ver las dos técnicas de diseño de pruebas que nos hacen falta sobre caja negra, que serían las tablas de decisión y los diagramas de estado. Voy a ver algunas de las respuestas que ustedes indicaron en el PAL para ver si la técnica de clases de equivalencia pues quedó clara. Aquí la tenía abierta. Yo les coloqué un ejemplo de más o menos qué cosas se podían hacer para un formulario. Probablemente cambien mucho, ¿verdad? Las respuestas y los aspectos, porque cada formulario pues tiene sus características particulares y eso hace que los casos de prueba pues sean particulares o específicos, ¿verdad? Para cada formulario. Aquí el de Víctor era un formulario bien grande, bien extenso. Esto hace que sea bastante complejo y que tenga muchísimos casos de prueba. Em, Aquí vean que tenía que escoger el tipo de identificación. Aquí Víctor indicó que las clases válidas es que permita la selección de las opciones contenidas. En realidad, cuando uno está definiendo casos de prueba, si es, por ejemplo, un combo, deben venir ahí listadas todas las opciones son clases válidas, ¿verdad? Entonces aquí probablemente sería cédula de identidad, cédula jurídica o otra, no sé, ¿verdad? Todas las tienen que venir en un listado. Aquí en provincia, que creo que él también lo hizo igual, eh, ¿verdad? Indica que son las que están ahí, entonces aquí debe venir San José, Alajuela, eh, Heredia, Cartago, Limón, Guanacaste, ¿verdad? Las 7 son clases válidas y deben especificarse así. Cuando uno define los casos de prueba, los 7 valores son representantes, ¿verdad? Entonces, es importante que eso tal vez nos quede claro, ¿verdad? Que la lista de representantes o de clases válidas, cuando es una lista definida, pues son todos los valores. Eh, a veces por ejemplo, cuando uno tiene un formulario que tiene el país, que son muchísimos datos, pues si vamos a utilizar la técnica de clases de equivalencia, pues debe venir toda la lista. Lo que uno podría hacer para disminuir los casos de prueba es, por ejemplo, para ese tipo eh, de variables, pues hacer una combinación, ¿verdad? Y utilizar, por ejemplo, alguna otra técnica para ese valor en particular, ¿verdad? Porque son muchísimos. Entonces uno define, bueno, eh, para los países vamos a probar con X, Y y Z, ¿verdad? Ahí basado en alguna técnica. Pero sí, si estamos aplicando clases de equivalencia, pues sí, uno debería de tener toda la lista. Eh, Por ejemplo, aquí Roosevelt, ¿verdad? Que lo definió, en realidad, del tipo, las clases válidas serían física, jurídica, DIMEX y DITE, ¿verdad? Esas serían estas 4 son clases válidas. Y clases inválidas sería cualquier cosa distinto de esto. Cuando uno tiene el formulario es bastante fácil, ¿verdad? Porque eh, ya usted vio que en el formulario está implementado con un combo box, entonces no hay posibilidad de ingresar otro valor. Pero cuando, por ejemplo, está definiendo el caso de prueba basado en un requisito y no tiene la pantalla, entonces la clase inválida sí se debe definir, ¿verdad? De esa forma, porque no sabemos a nivel de sistema cómo va a ser implementado, ¿verdad? Si es un valor que yo voy a poder ingresar o si es un valor que marco, o por ejemplo está la opción otro que es describir, entonces sí hay que eh, analizar, ¿verdad? Esos aspectos. Em, Aquí en el número de identificación, ¿verdad? Tiene que ser un valor numérico con una longitud de 9. Aquí tal vez uno podría ser más específico. El número de cédula tendría que estar en un rango.
como son 9 dígitos, de empezando, digamos, el primer valor debe ser mayor a uno, entonces uno sí puede definir un rango que va de, em, ¿qué sería? Como, voy a ver si yo puedo editar aquí. Sería mayor a 100 millones, por decirlo de Sí, alguna forma. ajá, mayor a 100 millones y menor a 999.999. Ese es como el rango que uno podría definir si quiere ser más específico. Este, entonces sí, ¿verdad? No es que el que esté definido de esta forma no está mal, solamente que uno podría ser un poquito más preciso con el caso de prueba, entonces eso me va a disminuir un poco como la cantidad de valores que yo puedo utilizar. Recuerden que es importante que eso quede bien claro, porque generalmente el que escribe el caso de prueba no es el mismo que lo va a ejecutar. Entonces sí hay que ser muy claro, digamos, en esta línea, porque cuando la persona que va a ejecutar tiene que tener claridad, digamos, de cuál es el dato que va a utilizar. Entonces, sí, por eso hay que ser muy específico con esta línea. Vamos a ver qué otra cosa vi por aquí que era interesante. Aquí, por ejemplo, el tema de los correos electrónicos, ¿verdad? Ya hay como formatos establecidos para validar cuando un correo electrónico es válido, entonces esas son cosas que uno debe tener en cuenta, que debe contener un arroba, este, que debe tener por lo menos un punto, ¿verdad? Del punto com, etcétera, ¿verdad? Entonces esas son cosas que uno debería este, de analizar cuando tiene ese tipo de formularios. En los logins, cuando hay que validar en el registro, que a veces le piden a uno que hay que validar, ingresar 2 veces la contraseña, ¿verdad? Entonces hay cosas, por ejemplo, campos que tienen la misma validación que el campo anterior y cosas de esa dinámica, ¿verdad? Las contraseñas, si tienen algún formato establecido, ¿verdad? Esas cosas hay que validarlas, ¿verdad? Que si debe tener una mayúscula, que si debe tener números, al menos cuántos caracteres, que sea mínimo de 8, y ese tipo de cosas es importante. Vamos a ver qué otra cosa vi por aquí. Em, las fechas. Las fechas, ¿verdad? Aquí hay diversas formas de realizarlo y también depende un poco de cómo está implementado. Si lo vamos a hacer subdividido, día, mes, año, este, entonces, que el día tiene que ir de 1 a 31 y que va a depender del mes, etcétera, ¿verdad? Entonces, el campo fecha pues tiene sus características particulares. Entonces sí hay que ver si lo vamos a hacer subdividido o lo vamos a hacer como un solo tipo de datos. Aquí en esta vean que sí estaba la contraseña, que sea mayor a 6 caracteres, que tenga minúscula, mayúscula, carácter especial. Sí. Ahí para que viéramos algunas de las respuestas. No sé si tienen alguna pregunta eh, sobre, sobre este trabajo de clases equivalentes. ¿Sí quedó claro cómo funciona la técnica? En mi caso sí, esta Sí, técnica me quedó clara. Ujú. Ok, genial. Entonces vamos a ver la técnica de valores límites. Estaba en un formulario. Sí, la de valores límites. Perdón. Esperen para recordarme cómo se llama a nivel de paso única.
Em, en esta pregunta, recuerden que para recordar sobre la técnica de valores límite tiene una característica particular y es que solo se puede aplicar a valores que están ordenados, que básicamente son los números o en algunos casos especiales que implican, digamos, el uso de caracteres especiales o tamaños, ¿verdad? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí dice que hay un campo de entrada eh, que toma el año de nacimiento, que va entre 1900 y 2020, y que cuáles son los límites que deberíamos de probar. Recuerden que la técnica establece que debo probar para el mínimo y como estamos enfocados en los límites, valida el límite menos uno, el mínimo menos uno, perdón, y el mínimo más uno. Un valor promedio y además un el máximo menos uno y el máximo más uno. Entonces, el mínimo es 1900, entonces vean que había que verificar 1899 y 1901. El 1800, aquí había un error, este es 1950. 1950 sería el valor promedio y luego 2020, 2021 y 2019, ¿verdad? Entonces, en realidad no había ninguna respuesta correcta por este errorcillo ahí de un dedazo era 1950. Ahí me disculpan, no se me fue. Eh, en esta, en esta pregunta, la técnica que había que aplicar era clases equivalentes, ¿verdad? Porque la de valores límites no se podía aplicar. ¿Cuál es las clases de equivalencia para este programa? Problema, perdón. Va a pagar con tarjetas de crédito y solo va a ser posible con Visa, Master y American Express. Aquí las clases válidas serían Visa, Master y American Express. Este, luego, las clases inválidas sería que no indique una tarjeta o que indique una distinta a las que se definieron. Entonces, la respuesta correcta sería tienen que venir las tres, Visa, Master, American Express, otra tarjeta diferente, en este caso Credomatic, y que nos indique una tarjeta. Esa era la respuesta mejor. Aquí tenemos una compañía que ofrece pólizas de seguro. Tiene varias políticas para esas opciones y los factores para definir esas políticas toman en cuenta estos valores. Entonces, ¿cuántos casos de prueba serían necesarios? Vean que para el tipo de inmueble tengo 4 opciones, para el material también tengo 4 opciones, para la localización también tengo 4 opciones y la forma de calcular los casos de prueba era multiplicando las opciones de cada variable. Entonces, 4 por 4 por 4, eso me daba 64 casos de Yo prueba. tengo una consulta aquí. Ajá. Al ser una validación de si ofrece o no póliza de seguro, no sé, pregunto, ¿no habría que considerar también el resultado, en este caso 64, multiplicarlo por las dos posibles opciones de sí o no de la póliza de seguro? ¿O eso es nada más para determinar los casos posibles, para determinar si existe una póliza de seguro? O sea, yo entiendo que la fórmula es 4 por 4 por 4, pero no sé si también tendría que multiplicarlo por 2, considerando las opciones de la póliza de seguro, si posee, que serían dos opciones, sí o no. Ajá, sí, O- lo que pasa es que aquí, como no nos están dando esa opción de si la posee o no la posee, estamos asumiendo como que sí, digamos, la voy a adquirir y estas son las posibilidades. ok, Mm. Habría que ver ya a nivel, digamos, del requisito, digamos, si está especificado de esa forma, entonces sí habría que multiplicarlo por 2, ¿verdad? Y de cómo esté un poco programada también la pantalla. Aquí el problema, lo que pasa es que solo nos muestra esos datos, entonces es un poco, porque yo te podría decir, bueno, es que también podría ser que es otro tipo de seguro, entonces ya no son 2 y no son 3, entonces básicamente es utilizando como los valores que nos dan. Luego dice que tenemos una temperatura que cae por debajo de los 18 grados, entonces la calefacción se enciende y si alcanza los 21 la calefacción se apaga. ¿Cuáles serían los valores que cubrirían las particiones de equivalencia? Aquí el rango válido es el que va de 18 a 21, entonces necesitaríamos
Un valor que esté dentro de esos, las clases inválidas serían valores menores a 18 y valores mayores a 21. Entonces, 19 está dentro de ese rango de 18 y 21, 25 sería representante de la clase inválida mayor que 21 y 15 sería representante de la clase inválida menor que 18. Habían otras opciones, pero vean que, por ejemplo, 18 y 20 están dentro del rango, entonces no hay un representante para la clase inferior. 16 y 26 no tiene un representante para la clase válida. Y esta, lo que pasa es que hay más de un representante para la clase válida y no hay para la clase superior. Entonces, por eso esta era la respuesta correcta. Luego dice que teníamos unos aviones que se clasifican de acuerdo a una serie de factores que afectan los procedimientos de control de tránsito aéreo y los procedimientos de manejo de aeropuertos. Se introdujeron una serie de cambios en el esquema de clasificación para reflejar el tamaño cada vez mayor de los aviones comerciales y se modificó un sistema de control de tráfico aéreo para reconocer un cambio en dos factores, que sería el peso y la capacidad de los pasajeros. La nueva clase incluye todos los aviones con un peso en vacío entre 4.700 y 9.500 y la capacidad de pasajeros entre 350 y 550. ¿Cuál serían las opciones que tiene la clase de equivalencia para esta nueva clase de aviones? En esta, en realidad solo había que revisar el peso porque si ven la capacidad en todas era 300, 500 y 600, entonces ahí ya estaba definida la respuesta. Había que buscar un valor que estuviera entre 4.700 y 9.500, un valor inferior a 4.700 y un valor mayor superior. En esta vean que no había un representante para la clase superior, entonces no era la respuesta correcta. Esta sí cumplía, ¿verdad? Tengo 4.500, que es menor, 5.500, que está entre la clase válida, y 9.750, que sería mayor. En esta vean que todos están entre los valores están entre la clase válida y aquí no había representante para la clase inferior. Entonces, era un poco lo que había que revisar. En esta, el enfoque es que recuerden que en la presentación, en la grabación de este tema, yo les recalqué que la precisión de ese del límite va de acuerdo al tipo de dato que se esté utilizando. Entonces, si estoy utilizando un entero, pues le quito una unidad, pero si estoy utilizando un decimal, entonces tendría que enfocarme en ese decimal. Si la precisión es, por ejemplo, de 55.5, entonces la precisión ahí es de 0.1. En este caso, vean que aquí es muy específico y me dice que está en centésimas en 0.01. Entonces, dice que va de 0.01, es como lo menos mínimo que se puede dispensar, hasta 60 galones. Entonces, 30 sería el valor promedio, luego aquí tendría 0.01 y 0, 60 sería, y después 60.01 y 59.99. Y las otras eran, bueno, valores enteros, entonces no podía ser representante. Aquí, en realidad no tengo representante para la clase superior. Y aquí la precisión, vean que la cambié a 0.1, entonces por eso no podía ser la respuesta correcta. No sé si queda alguna pregunta de este formulario o del tema de clases de valores límite. En mi caso no. No, en mi caso no. Ya me quedó más claro. Ok, genial. Y la otra era de combinación por pares. En realidad esta técnica es eh, bastante, eh, digamos que no es fácil de aplicar, pero es fácil de entender en el sentido de que generalmente los casos de prueba se obtienen a partir de una herramienta, ¿verdad? Que es la que me los genera. Lo que había que entender un poco era cómo operaba esa herramienta y cuál es la lógica que seguía para generar los casos de prueba, que ahí más o menos yo les expliqué con un ejemplo, ¿verdad? Que lo que hace es ir agrupando de forma horizontal las variables en parejas y a partir de ahí entonces es que se hace la reducción de los casos de prueba, ¿verdad? Entonces se seleccionan esos casos de prueba. La técnica tiene pues varias ventajas y tiene pues también sus
sus desventajas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué cosas indicaron ustedes que podían tener esta técnica de ventajas o desventajas. Que reduce el número de casos de pruebas es como la ventaja más importante, ¿verdad? De esta técnica, ¿verdad? Porque pasar de tener este, 10.000 casos de prueba a tener 50 o 60 casos de prueba, pues es relativamente significativo. Em, Tenemos una buena cobertura porque nos aseguramos que estamos probando de combinaciones de pares, de variables, eso es cierto. Es fácil de aplicar porque existen herramientas que nos permiten automatizar los casos de la generación de los casos de prueba, eso es muy bueno. Em, mm, Nos permite identificar errores de manera temprana, ¿verdad? Porque podemos aplicarla rápidamente. No implica un trabajo extra, ¿verdad? Eso es importante, es fácil de automatizar con herramientas y pues obviamente nos ofrece una gran ayuda en el diseño de pruebas. Em, Correcto. Como no estamos probando su totalidad, la totalidad de casos de prueba, puede ser que no logremos y que se nos escapen errores. Puede ser que no sea adecuada para requisitos complejos, tienen razón ustedes, ¿verdad? Porque hay ciertas características, ¿verdad? Del sistema. Em, Se puede dejar de probar algún parámetro imprescindible, correcto. Eh, Muchas veces, y esto lo puede uno aplicar con otras técnicas, sobre todo, cuando uno tiene cierto nivel de conocimiento del sistema, o tiene cierta experiencia aplicando pruebas, pues usted dice, cuando llega una pantalla, bueno, sí o sí tenemos que aplicar tales y tales cosas porque esto no se puede escapar o es frecuente que ocurra este error, etcétera. Entonces, esta técnica, al reducir los casos de prueba de forma significativa, pues tiene, bueno, la primera desventaja es que puede generarnos combinaciones que no sean válidas, ¿verdad? Y entonces hay que sustituir los casos de prueba, ese era uno de los problemas que tenía. Y lo otro relacionado con esto mismo, ¿verdad? Es que hay casos de prueba que ya uno sabe que son como los más, por ejemplo, ejecutados en la aplicación. Digamos, si usted tiene un sistema, por ejemplo, donde mi empresa es de San Carlos, probablemente el caso de prueba que más se va a ejecutar es cuando selecciono como Cantón San Carlos, y tal vez si tengo los otros cantones del país, pues va a ser menos utilizado, ¿verdad? Entonces, esas cosas no las puedo introducir o no se pueden considerar con esta técnica, pero es una técnica, se van a dar cuenta que bastante utilizada por lo mismo, ¿verdad? Porque la reducción de casos de prueba es muy significativa. No sé si les quedó alguna duda con respecto a esta técnica, como les digo, yo sé que es bastante fácil de entender por la dinámica de que es el software el que genera los casos de prueba. Igual, todo bien. ¿Ok? Entonces, eh, recordemos que las pruebas de caja negra están ubicadas o pueden estar ubicadas en el nivel de pruebas de integración o en el nivel de pruebas de sistema. En la parte más usada es a nivel de pruebas de sistema, ¿verdad? Es como ahí donde estamos ubicados. Son un tipo de pruebas dinámicas para ir recordando, ¿verdad? Y ubicarnos en el contexto de la temática, ¿verdad? Estamos viendo cómo podemos ejecutar pruebas que son dinámicas. Y ya vimos tres técnicas y nos hacen falta ver estas otras dos que son de diseño de pruebas de caja negra. La técnica que vamos a ver a continuación es la de tablas de decisión. Em, las tablas de decisión
son un método que nos permite construir casos de prueba sin conocer la estructura que tiene el programa. Nos permite listar las condiciones y las acciones en una matriz. Al final, como su nombre lo dice, lo que vamos a obtener es una tabla que tiene condiciones y acciones, y luego vamos a definir una serie de columnas que son las que nos van a dar o indicar los casos de prueba, ¿verdad? Cada columna que se genere va a representar una combinación o un caso de prueba que deberíamos de verificar en la aplicación. Es muy útil cuando, por ejemplo, no están claramente definidos los requisitos, porque me permite dar una estructura lógica de cómo es que debería de funcionar ese componente o ese módulo, ese formulario, ¿verdad? Entonces, esa es una técnica utilizada generalmente cuando no tengo una claridad del requisito como tal, porque me permite comprender cuál es cómo funciona, ¿verdad? Ese componente. Entonces, la tabla de decisión tiene básicamente 4 elementos. Una es las condiciones, otra es las acciones, luego estarían las entradas válidas que me determina cada condición, y estarían las reglas, que lo que hacen es indicar cuál es la acción que se dispara para cada entrada que se va a realizar. ¿Cuáles son los pasos que nos dice esta técnica? Bueno, lo primero que deberíamos hacer es enumerar todas las causas o las condiciones en una tabla de decisión, luego calcular el número de posibles combinaciones, llenar las columnas con todas esas combinaciones que son posibles, reducir las combinaciones, que no es obligatorio, digamos, si la tabla queda sin reducir, es válido. De hecho, yo generalmente me da más claridad cuando la tabla está sin reducir que cuando está reducida, ¿verdad? Entonces eso es un poco como de gusto. El que la quiera reducir, pues es válido, y el que no, pues la puede dejar así. Comprobar que todas las combinaciones están cubiertas y luego añadir los efectos a la tabla. Este sería un ejemplo de una tabla de decisión para un cajero, para un cajero automático. Esta tabla ya está reducida. Este, entonces, al final, lo que nos quedan, recuerden que dije que las columnas son casos de prueba, son 5 casos de prueba. Dijimos que teníamos varios elementos, uno eran las condiciones y otras son las acciones, ¿verdad? Entonces, aquí definimos 4 condiciones. La primera condición es si la tarjeta con la que voy a hacer el retiro es válida o no, ¿verdad? Entonces, cuando uno llega a un cajero automático, ingresa la tarjeta y lo primero que hace es validar. Por ejemplo, hay cajeros automáticos en los que yo puedo retirar de otros bancos, y hay cajeros automáticos en los que no. Entonces, por eso se hace esa verificación, ¿verdad? Para saber si esa tarjeta es válida en ese cajero automático. Posteriormente, lo que hace es solicitar el PIN, y entonces verifica si el PIN es válido o no. Hay un contador para ese número de ingresos fallidos del PIN, ¿verdad? Cuando es igual a 3, generalmente lo que sucede es que la tarjeta se retiene, ¿verdad? Entonces, por eso ahí está esa otra condición. Y luego, cuando vaya a hacer un retiro, verifica el balance, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 100,000 colones, pues obviamente no voy a poder retirar 150,000. Entonces ahí lo que hace es una verificación del balance. Entonces esas serían 4 condiciones que yo tendría que validar para hacer un retiro en un cajero automático. Entonces, luego aquí están las acciones. Vean que tengo también en los casos de prueba 2 posibles valores. ¿La tarjeta es válida? Sí o no. ¿El PIN es válido? Sí o no. ¿El PIN es inválido igual a 3? Sí o no. ¿El balance está bien? Sí o no, ¿verdad? Entonces son los posibles valores que puede tomar las condiciones. Esta rayita lo que significa es, si la tarjeta no es válida, no importa lo que yo ingrese aquí, porque el efecto siempre va a ser el mismo. Entonces, si la tarjeta no es válida, lo que hace es inmediatamente rechazar la tarjeta. Entonces,
si esto es si es sí o no, no es importante, ¿verdad? Porque no hay ninguna repercusión en el caso de prueba. Entonces, por eso es que se puede reducir. Vea que sucede lo mismo con los otros valores, con las otras condiciones. Si la tarjeta no es válida, ni siquiera me va a dar la posibilidad de insertar un PIN, ni válido ni inválido, ¿verdad? Ni válido ni inválido, ni tampoco de hacer el retiro. Entonces, no importa lo que venga en estas tres condiciones, el resultado siempre va a ser el mismo, no va a cambiar. Si la tarjeta es válida y el PIN no es válido, ni tampoco es inválido 3 veces, entonces me pide reingresar el PIN. Si la tarjeta es válida, el PIN no es válido y el PIN inválido es igual a 3, entonces lo que hace es guardar o retener la tarjeta. Si la tarjeta es válido y el PIN es válido, entonces le dice que le solicita el monto que desea retirar, que indique el pedido. Y si la tarjeta es válido, el PIN es válido y el balance está bien, entonces me dispensa el efectivo, ¿verdad? Entonces es como para que tengamos una idea de cómo yo puedo definir los casos de prueba en una tabla de decisión, ¿verdad? Aquí tendría que ejecutar 5 casos de prueba. Esto ya más o menos lo indiqué, ¿verdad? Los guiones me indican que no importa el valor que ingrese en este valor, ¿verdad? Va a depender de otros aspectos, el resultado, la salida siempre va, o la acción siempre va a ser la misma. Es importante verificar que todas las condiciones son probadas al menos una vez con verdadero o con sí y otra con falso o con no. Entonces aquí vea que nosotros podemos verificar que la tarjeta válida se probó con los dos posibles valores, el PIN válido también se probó con sí y con no, el PIN inválido también se probó con sí y con no, y que el balance también se probó con sí y con no, ¿verdad? Eso es algo importante, sobre todo si se hace una reducción de los casos de prueba. ¿Puedo tener tablas de decisión más complejas? Sí, correcto, sí puedo tener tablas de decisión más complejas y una ventaja que tienen en general las técnicas de diseño de pruebas de caja negra es que las puedo combinar entre sí. Entonces, yo podría tener una tabla de decisión en la que utilizo la técnica de tablas de decisión, valga la redundancia, y además utilizo, por ejemplo, clases de equivalencia o valores límite, ¿verdad? Entonces, eso me da cierta flexibilidad en la definición de los casos de prueba. Dice que hay algunos departamentos de policía que cuentan con computadoras de mano que aceptan tarjetas de crédito para las infracciones de conducción. Hay una tabla de decisión que podría ser utilizada para diseñar y probar ese sistema. Las condiciones que determinan las opciones a tomar se muestran en la siguiente tabla de decisión y aquí vea que vamos a combinarla con valores límite para cubrir adecuadamente las reglas. Entonces vean que aquí tengo las condiciones, tengo las acciones y tengo los límites, ¿verdad? Aquí definí cuatro posibles valores límites. Entonces, lo primero que hace es, aquí la tabla está reducida, también es importante denotarlo. Una forma de darse cuenta que la tabla está reducida, ¿verdad? Es cuando tengo estos guiones, ¿verdad? Eso me indica que la tabla está reducida. Aquí me quedaron 8 casos de prueba. La licencia, si la licencia es ok, o bueno, aquí en realidad es, si no está bien, está vencida, o si, ¿verdad? O no tiene licencia, entonces se genera una orden de arresto. El segundo caso de prueba es si la persona a la cual el tráfico le solicita información cuando le revisan, ¿verdad? Su número de cédula en el sistema y tiene una orden de arresto, pues inmediatamente, digamos, la persona es arrestada. Luego lo que hacen es verificar si el registro del vehículo está bien, si tiene marchamo, ¿verdad? O si tiene derecho de circulación, etcétera. Si no está bien, entonces se le genera una infracción. Vean que aquí, voy a esconder esta cosa porque, ¿sí? También tengo una multa, entonces si
en este caso, en el caso de prueba número 1, la multa era de 250, aquí tengo una multa de 25. Si el vehículo no está bien, entonces se le hace una infracción y la multa es de 25. Si lo que tengo es un exceso de velocidad, que vean que en esta variable es que estamos aplicando lo de valores límite, entonces si está entre 1 y 10, entonces vean que solo se le hace una advertencia y la multa es de 0. Pero si el exceso de velocidad está entre 11 y 20, pues se le hace una multa de 75. Si está entre 21 y 25, de 150. Y si es mayor que 25, entonces se le arresta y se le hace una multa de 250. Entonces vean que esta es otra forma en la que nosotros podríamos combinar técnicas. Profesora, nada más un Sí. toquecito, me queda ahí, ¿por qué no se le hizo etiqueta de infracción? Me parece que esa tabla le estaría haciendo falta a eso por el exceso de velocidad superiores a la advertencia. Ajá, aquí probablemente que sí, ¿verdad? Cuando tiene infracción se le hace se le hace etiqueta de infracción, correcto, estas tres. Ujú. Sí, tienes razón. Recuerden que hay que verificar que las variables de signo se evalúen con los dos, entonces eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Aquí se evalúa con no y obviamente en el resto con sí, entonces aquí eso es lo que estamos verificando. Vamos a hacer otro ejemplo, tal vez aquí lo vamos a hacer desde cero para que vean, por ejemplo, cómo se calcula el número de casos de prueba y cómo se van obteniendo a partir, digamos, de la descripción de un problema. Eh, Dice que cuando un cliente de la empresa paga dentro de los 30 días, se factura con descuento y se envía la mercadería solicitada. Sin embargo, si el pago se hiciera después de los 30 días, se factura sin descuento. Se remite la mercadería, las mismas acciones se emprenden si se tratara de un cliente nuevo y se hace lo mismo cualquiera que sea el plazo de pago. Si no existe cantidad suficiente en stock y se tratara de un cliente de la empresa que paga dentro de los 30 días, se factura con descuento realizando la entrega de la cantidad que está en stock y se deja pendiente el resto del pedido. Si el cliente fuera nuevo, no se practica descuento alguno. En caso de que el pago no se efectuara dentro de los 30 días, cualquiera que sea el cliente, se procedería de esta última manera. Si un cliente que compra por primera vez solicita mayor cantidad de la mercadería que la que está en stock, cualquiera que sea el plazo de pago, no se le va a practicar ningún descuento y se le remite la cantidad en stock y se deja pendiente la diferencia. ¿Cuáles creen ustedes que sean ahí las condiciones? Y hay uno sería pagar dentro de los 30 días, ¿no? Con el plazo de pago, ¿correcto? La cantidad en stock. El stop, ¿correcto? ¿Y cuál otra? Si el cliente es nuevo. Sí, el tipo de cliente, ¿verdad? Sería la otra, correcto.
Entonces tenemos tres condiciones. Aquí ya yo enumeré las causas, ¿verdad? O las condiciones, son tres, que si el cliente es de la empresa, si el plazo de pago es menor a 30 días, si la cantidad solicitada es menor al stop. ¿Cuáles serían los efectos? Bueno, que se facture con descuento, que se facture sin descuento, enviar la mercadería solicitada, enviar solo lo que hay en stock y dejar pendiente la cantidad solicitada en menos el stock, ¿verdad? Entonces, esos serían como las causas. El siguiente paso de la tabla de decisión es enumerar las condiciones posibles, las combinaciones. ¿Cómo hago para calcular el número de combinaciones posibles? Bueno, lo primero que tenemos que identificar es si las causas son de sí y no. Entonces, ¿es un cliente de la empresa? ¿Sí o no? ¿El plazo de pago es menor a 30 días? ¿Sí o no? ¿La cantidad solicitada es menor o igual al stop? ¿Sí o no? En este ejemplo, todas las causas son de sí y no. Entonces, como todas tienen dos posibles valores, entonces voy a hacer 2 elevado al número de causas. En este ejemplo tengo 3 causas, sería 2 a la 3, 8. 8 combinaciones, 8 casos de prueba. ¿Qué pasa si alguna de las causas, por ejemplo, tuviera 3 valores y no 2? Entonces sería 3 a la 1 por 2 a la 3, esto me daría 24 casos de prueba, ¿verdad? Entonces eso es como para que tengamos una idea de cómo se podrían obtener los casos de prueba. En la mayoría de los casos, las tablas de decisión generalmente son de sí y no, pero sí podemos encontrar, como el ejemplo anterior, ¿verdad? En donde tengo más posibilidades. Entonces aquí tengo 8 casos de prueba. ¿Cómo se llena la tabla? Bueno, ya está como definido, ¿verdad? Generalmente cómo uno la puede llenar, ¿verdad? Y es que entonces tengo, como es un valor par, 4 sí y 4 posibilidades para no. Y entonces aquí pues vuelvo otra vez a subdividir. Sí y no. Sí y luego estas otras dos de no. Y aquí ya de uno en uno. Sí, no, sí, no, sí, no y sí y no, ¿verdad? Eso es como uno la podría llenar. Luego tendríamos que ver los efectos, ¿verdad? ¿Qué sucede con ese efecto? Entonces aquí, si las tres cosas son sí, vamos a facturar con descuento y enviar la mercadería solicitada. Aquí puede quedar vacío o se puede indicar con un guión, ¿verdad? De que ahí no hay ninguna salida. Y aquí ya tendríamos llena toda la tabla, ¿verdad? Y lo que sucedería, ¿verdad? Si el cliente es nuevo, pero no paga dentro de los plazos, el plazo de menor a 30 días, entonces se factura sin descuento y se envía la mercadería solicitada. Si el cliente es nuevo, el plazo de pago es menor, pero la cantidad solicitada no es menor a la del stop, entonces pues le envío la mercadería y le dejo pendiente y se factura con descuento. Entonces vean que aquí lo que vamos haciendo es indicando con validando cada caso de prueba. Entonces en el sistema tendríamos que ejecutar al final 8 casos de prueba y verificar que las salidas pues son estas que estamos indicando aquí. Vamos a hacer, no sé si hay alguna pregunta con este ejemplo para que resolvamos otro antes de pasar a esto. De mi parte, no. Todo bien. Ok. Dice que queremos determinar el importe a facturar a los clientes de unos grandes almacenes. Si paga con tarjeta de oro va a tener un 15% de descuento, si paga con tarjeta club va a tener un 5% de descuento. Si la tarjeta
oro o club es modalidad joven, entonces va a tener un 5% de descuento. Y que los descuentos son acumulables. ¿Cuáles serían entonces ahí las condiciones? Tarjeta La válida. tarjeta. Podríamos Tipo de agregar, tarjeta. podríamos agregar, si la tarjeta es válida, si queremos, podríamos hacerlo con tipo de tarjeta y tendríamos igual dos opciones, ¿verdad? Si el tipo de tarjeta es oro o es club, esa sería una forma. Recuerden que las tablas de decisión no están escritas en piedra y no solo hay una respuesta única. Podríamos hacerlo subdividido, simplemente indico tarjeta, lo podemos hacer si quieren ahora también de la otra forma, tarjeta oro y tarjeta club. Tarjeta de oro, sí o no. Tarjeta club, sí o no. La modalidad Y también sería 1. la modalidad sería otro, ¿verdad? Modalidad joven, sí o no, ¿verdad? Y luego tendríamos estas son las condiciones y estos serían los efectos. ¿Cuáles serían los efectos? Tendríamos un 15% de descuento, luego tendríamos un 5% de descuento y habría que indicar un 5% de descuento adicional, ¿verdad? Porque en algunos casos, por ejemplo, tendría la salida de 10, ¿verdad? Este sería el descuento que se acumula. O podríamos llamarle ahí acumular descuento o algo así, pero digamos al final es este 5%. ¿Cuántos casos de prueba vamos a tener aquí? Vean que tengo 3 condiciones y todos son de sí y no. Entonces, para calcularlo tendríamos, todas son de 2 condiciones, de 2 valores y tenemos 3, 2 a la 3, eso me da 8 casos de prueba. Ahí está. Entonces, recuerden que lo llenamos como son 4, sí, sí, no, esta es una N, no, no, y no. Y luego, sí, sí, no, no, sí, sí y no, no. Y luego, sí, no, sí, no, sí, no, y sí y no. Entonces, la tarjeta es oro y club. Pareciera que esta es una combinación que no es válida, ¿verdad? No podemos tener tarjetas que sean como de 2 tipos, entonces aquí no tendríamos salida. Este segundo caso de prueba también nos pasaría lo mismo. Luego dice que el tercer caso de prueba es cuando la tarjeta es oro y es modalidad joven, entonces aquí mi salida sería 15% y 5%. Luego tendríamos un caso de prueba donde es solo oro, entonces la salida es 15%. Y el quinto caso de prueba es cuando es club y modalidad joven, entonces aquí vamos a tener una salida de 5 y 5%, ¿verdad? Luego es solo cuando es tarjeta club, entonces aquí tendríamos solo 5%. Luego cuando es otro tipo de tarjeta, no sabemos ahí cuál, este, entonces aquí no tendríamos salida y en el último caso de prueba tampoco tendríamos salida. Si utilizamos el tipo como solo tipo de tarjeta, aquí lo que pasaría es que tendríamos que suponer que solo vamos a aceptar tarjeta oro y club, pero por ejemplo, si hay otras tarjetas, sí tendríamos que tener claro cuántas son, ¿verdad? Para
definirlo de esa forma y entonces calcular el número de casos de prueba. Aquí uno podría suponer que solo hay como estos dos tipos, entonces podría hacerlo como que fuera dos. Eso es lo que me reduciría, digamos, es como el número de casos de prueba, ¿verdad? Porque al tener solo una variable y que sea oro y crux, pues estaría reduciendo las opciones. No sé si queda clara esta tabla de decisión o si tienen alguna otra pregunta. Yo no. Ok, entonces vamos a ver los diagramas de estado. Este, los diagramas de estado se basan en lo que son las máquinas de estado. Recuerden que las máquinas de estado me permiten documentar el diseño de algunos sistemas y capturar sus posibles requerimientos. Hay ciertos procesos que eh, por lógica están asociados a un diagrama o a una máquina de estados, por ejemplo, lo que son los protocolos de comunicación, algunos sistemas de control de movimiento de robots y aviones, el software de control de dispositivos como el de la impresora, ¿verdad? Ese está basado en una máquina de estados y también es utilizado, por ejemplo, en el ciclo de vida de entidades o del negocio. Entonces, es una estructura bastante usada. Una máquina de estados es básicamente una abstracción que está compuesta por un estado, una transición y un evento, ¿verdad? Puede ser que esté o no esté, y y una, o una acción. Ya les mencioné, ¿verdad? Que nos permite describir el ciclo de vida de un sistema o de un objeto y sirve para documentar los eventos que son procesados por el sistema. Entonces, lo que sucede es que yo tengo un estado A, hay un evento y o una acción, ¿verdad? Y entonces hay un proceso de transición a un estado B. Un ejemplo que podríamos utilizar, ¿verdad? Es una persona que está en estado soltero y hay un evento de casarse, ¿verdad? Y entonces pasaría a un estado de casado, ¿verdad? Entonces, esa es como una forma en la que podríamos aplicar ese concepto de los estados. Un ejemplo ya más aplicado a lo que sería software. Sería el de las reservas, ¿verdad? Podría ser una reserva de un hotel o, por ejemplo, este es un ejemplo de una reserva de un tiquete de avión, ¿verdad? Entonces dice que lo primero que se hace es proporcionar la información. Eso debería incluir la ciudad, las fechas, la hora de salida y el destino hacia el que voy. Luego, el sistema tiene un agente de reservas que utiliza esa información para hacer la reserva. En el momento en que la reserva se verifica que se encuentra disponible, entonces pasa a un estado de realizado y el sistema crea un temporizador que se inicia de forma automática. Este temporizador tiene un tiempo que expira antes de que se pague la reserva. Y entonces, si no es pagada en ese tiempo, entonces la reserva es cancelada por el sistema. Eso es generalmente es cuando uno, ¿verdad? Está en la aplicación haciendo ahí, buscando los boletos y entonces le dicen a uno, tiene 24 horas para finalizar su reserva y si no, entonces, ¿verdad? Ya no estará disponible, qué sé yo qué, ¿verdad? Entonces, es común que esté ese tipo de cosas. Luego dice que el cliente puede cancelar esa reservación, ese etiquete en cualquier momento. Puede ser que lo haga antes de pagar el tiquete, que lo haga después de pagar y antes de que se imprima, o después de que se pague y después de que se imprima ese etiquete. Entonces, como las posibilidades que hay. Entonces, aquí yo definí como estos posibles transiciones, ¿verdad? Entonces, el primer estado en el que va a estar ese etiquete es en el de
realizado o reservado, podríamos llamarle, ¿verdad? ¿Cuáles son los eventos? Bueno, se genera la información y se inicia el temporizador, ¿verdad? Esas son como las cosas que suceden para pasar a ese estado. Ahí es donde inicia el proceso. Luego hay un evento que es el de pagar y entonces pasa al estado de pagado. Luego, el tiquete se imprime y pasa a un estado de impreso, ¿verdad? Entonces es imprimido. Y se entrega el tiquete y entonces pasa a un estado de usado, ¿verdad? Entonces como el flujo normal en el que el proceso termina. Hay un estado que es el de cancelado por no pago, ¿verdad? Ese es cuando expira el tiempo del temporizador. Y luego está cuando el usuario puede cancelarlo. Dijimos que podía cancelarlo después de que había realizado la reserva, después de que había pagado y después de que el tiquete había sido impreso, ¿verdad? Entonces son como los diferentes procesos. Aquí nosotros podemos obtener como cuál es el número de transiciones. Ya sabemos que tenemos seis nodos, ¿verdad? Seis rueditas, seis estados. Y luego dice que tenemos ocho flechas, ¿verdad? Entonces eso me daría 48 transiciones, ¿verdad? Esos son como 48 posibles caminos. Aquí está, esta es una tabla de transiciones, ¿verdad? Eso me dice que yo estoy en un estado actual, ¿verdad? El primer estado, en el inicial, digamos que sería nulo. Hay un evento y luego hay una posible acción y entonces en cuál sería el siguiente estado en el que yo me voy a encontrar. Aquí están como esas 48 posibles transiciones, ¿verdad? Ahí están numeradas. Y luego estarían el mínimo de casos de prueba que yo debería ejecutar, que en este caso serían 5, ¿verdad? Y es para pasar, lo que nos interesa es que queden todos los caminos, todas las líneas cubiertas. Entonces, el primer caso de prueba debería de ser el del flujo normal, ¿verdad? En el que eh, hago la reserva, ¿verdad? Pago, lo imprimo el tiquete y lo uso. Es como el flujo normal que voy a seguir. El segundo caso de prueba, ¿verdad? Es cuando se cancela después de que el tiquete por el usuario, después de que el tiquete fue impreso, cuando se cancela por el usuario después de que fue pago, cuando se cancela después de que fue realizada la reserva, y el último caso de prueba, cuando se cancela por no pago y lo hace el temporizador, ¿verdad? Entonces, son como el mínimo de casos de prueba que yo debería de ejecutar para ese diagrama de estado son 5. Y entonces aquí podríamos definir nosotros también, ¿verdad? Esos 5 casos de prueba. Vamos a hacer no sé si hay alguna pregunta hasta aquí para que pasemos a resolver un ejercicio desde cero. Ok, entonces continúo. Dice que tenemos una lavadora que pasa por los estados de enjuagando, lavando o secando. En cualquier momento se puede abrir la puerta, de modo que al cerrar la lavadora continúa en el estado en el que se encontraba. Esta es como una de esas, no es de las lavadoras más viejitas, antiguas, normales, es la lavadora que es automática, ¿verdad? Que pasa sigue siempre como ese mismo flujo. Usted le echa la ropa, entonces la lava, la enjuaga, digamos, luego la lava y luego la seca, ¿verdad? Entonces ya cuando usted abre está como lista. Entonces vean que dice que tenemos 3 estados. Enjuagar, lavar y secar. Esto es como el flujo normal que ella debería seguir, ¿verdad? Y aquí, digamos, es donde finaliza. Luego dice que hay un evento que es el que se llama abrir puerta,
que puedo hacerlo, dice, en cualquier modo que se encuentre la lavadora en cualquier estado, y que cuando cierro la puerta, entonces vuelve al estado en el que se encontraba. Entonces hay un abrir y luego un cerrar, ¿verdad? Aquí me pasaría lo mismo. Hay un abrir y un cerrar. Y aquí también pasaría lo mismo. Ah, me faltó el abrir. ¿Verdad? Abrir y cerrar. Entonces aquí definimos los casos de prueba, ¿verdad? Podríamos hacerlo en uno solo, ¿verdad? En el que inicia el proceso, enjuago, abro la puerta, la cierro, lavo, abro, cierro, ¿verdad? Este diagrama de estados, digamos, tiene esa particularidad que lo puedo ejecutar un único caso de prueba, digamos, y valido este, todos los caminos, ¿verdad? En un solo caso de prueba. Entonces, como el mínimo que debería ejecutar es uno. Luego podría hacer un poco más exhaustivo y entonces podría ejecutar, digamos, en mi caso yo preferiría ejecutar digamos, cuatro casos de prueba. Este, el flujo normal, y luego enjuagar, abrir la puerta y terminar, ¿verdad? El flujo, pero al menos lo mínimo que debería ejecutar en este caso es uno. Es como lo básico. Este es otro ejemplo. Aquí es una reserva también similar al anterior, pero esta es una reserva de una mesa en un restaurante. Entonces dice que los clientes llaman por teléfono para reservar una mesa. Si el cliente llega al restaurante 20 minutos después de la hora de la reserva de la mesa, o sea, yo dije, bueno, necesito la mesa para las 8 de la noche, pero llegué a las 8:22, entonces el sistema dice que automáticamente deja la mesa libre después de finalizado ese tiempo. En el caso de llegar a tiempo, solo basta con indicar el número de reserva y entonces se le va a sentar en el lugar correspondiente. Las mesas dice que pueden estar en este estado libre si no existe ninguna reserva sobre esa mesa. Entonces yo llegué y esa mesa está libre. Reservada si hay una reserva hecha. Ocupada si los comensales se encuentran en la mesa. Pidiendo si el camarero se encuentra anotando el pedido. En espera de comida cuando los clientes esperan que se les sirva. Servidos cuando los clientes tienen la comida. Esperando cuenta cuando los clientes han pedido la cuenta y pagando cuando el cliente tiene la cuenta en la mesa, ¿verdad? Para realizar su pago. Entonces son como los posibles estados. Aquí está bien claro, digamos, que esos son todos los posibles estados y digamos que podría pasar de uno a otro. Entonces, ¿verdad? Eh, inicio en libre, aquí es donde inicia el proceso. Luego pasaría a reservado. Luego tendría el estado ay, de ocupada, ¿verdad? Cuando ya llega. Pidiendo. Espera de comida. Servido. Aquí otra vez está en espera, pero de cuenta. Y de pagando. Y ahí finaliza. Ese es como el flujo normal. Dice que está reservada, pero hay un temporizador
que se encarga de que si 20 minutos, entonces es de reservada poder regresar a libre. Este es un estado que no está ahí enumerado como en el proceso, pero para mi gusto hace falta, que es el de, este, bueno, en realidad podría ser que vuelvo a libre, o podríamos ponerlo ahí, digamos, si yo llamo, la reservé, digamos que esta es por el temporizador ese, y hay otra acción es, yo la reservé, pero entonces llamo y le digo, no, ya no la voy a necesitar, entonces también, ¿verdad? Vuelve a libre, pero sería por otro proceso que sería por el usuario, ¿verdad? Cancelada. Eh, Puede ser que de ocupada, o sea, yo llegué y me senté, pero no estoy ni pidiendo y el mesero duró 20 minutos para llegar a atenderme, entonces yo digo, ah, no, me voy, o sea, no sigo aquí, ¿verdad? Que eso puede suceder y entonces vuelve a libre, ¿verdad? Porque cuando estoy ordenando, ¿verdad? Y entonces digo, eh, algo no me gustó y se enojó, ¿verdad? Y ahí también puede regresar al libre. Ordené, pero de ahí, tienen rato y no, ¿verdad? Entonces ahí también puede pasar a libre. Estoy, está servido en la mesa, estoy comiendo, ahí sí ya es más como que la persona se va a ir, tal vez no, aunque podría darse, ¿verdad? Aquí tendremos que analizar un poquito más el proceso para saber si eso es posible, ¿verdad? Pero probablemente tal vez lo que después de servido lo que va a pasar es si no me gustó la comida o lo que sea, simplemente me brinco el proceso de esperar y me voy a pagar, ¿verdad? Aunque puede ser que no, que se moleste o algo pasó con la comida y no tenga que pagar, ¿verdad? Por algo estaba mal o, ¿verdad? Que sucede, ¿verdad? Y le digan, bueno, no, simplemente lo que vamos a pasar es que usted no va a pagar, ¿verdad? Entonces, eso también puede suceder que pasa de servido a libre y ya si está esperando la cuenta, creería que no, ¿verdad? Ahí sí ya solo pasaría como apagado. Este sería entonces otro ejemplo de un diagrama de estados aplicado, digamos, a un proceso ahí de reserva. Em, este proceso sí sería mejor validarlo, digamos, los casos de prueba de forma, digamos, como independiente, ¿verdad? Porque no tiene como una lógica que yo haga libre, reservado, cancelada, libre, ¿verdad? De esa forma, porque son como procesos independientes. Entonces, lo ideal sería como que haga este proceso este, normal y después que empiece, digamos, con las excepciones, ¿verdad? Libre y luego el reservada, temporizado libre y uno por uno, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos el flujo normal, un caso de prueba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, al menos 7 casos de prueba. No sé si hay alguna pregunta. Después de pagado, está finalizándolo, pero no debería haber también el cambio de estado a libre. Sí, podría ser que, digamos, que el proceso finalice también en libre, correcto. Sí, que el proceso finaliza y empieza en el mismo lugar, eso es factible. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es, también tengo un formulario
en donde lo que vienen es una serie de ejercicios de tablas de decisión y diagramas de estado. Entonces, son las 9:20, entonces quizás nos tomamos unos 30 minutos para resolverlo, y regresamos y vemos como las respuestas y vamos al receso. Entonces les voy a compartir el enlace. Grabar de nuevo y responder esto. La primera pregunta, ¿verdad? Era una tabla de decisión. Entonces lo que me preguntaba era cuál era la regla que se formaba o la salida que iba a tener con este caso de prueba. Entonces dice que el primer caso de prueba es que era miembro de una tarjeta Citibank, entonces podía ser la regla 1 o la regla 2, y que tenía una habitación Silver. Entonces, básicamente era la regla 1, donde lo que hace es que ofrece una actualización Gold, ¿verdad? Y no, lo demás no aplica. La otra no es miembro de Citibank, entonces era la regla 3 o 4 con una habitación Platinum, entonces no ofrece ninguna actualización, ¿verdad? Entonces esta es la respuesta correcta. En esta otra, eh, dice que tenemos esta tabla de decisión. ¿Cuál de los siguientes casos de prueba y resultados esperados es válido, verdad? Entonces me da una serie de salidas, eh, donde la edad dice que es mayor a, que es 23 años, y una clase de seguro A, entonces podía ser la regla 1 o la 2. Premium es 90 y entonces este es 2.500. Por eso es que esta era la opción válida. Luego, esta de 51 años, entonces esta era la regla 4. Y la clase de seguro COD, pero dice que el exceso era de 500 y no el exceso era de 1.000. Esta de 31 años, entonces era la regla 3, clase de seguros B, entonces ahí estaba bien. Premio 70 y el exceso 1.000, aquí el exceso era 500, entonces estaba incorrecto. Y la última era 43 años, entonces seguía haciendo esta regla, y igual, ¿verdad? El exceso es 500 y no 1.000. Luego dice que tenemos el siguiente diagrama de transición de estados para un surtidor de gasolina no asistido que acepta tarjetas de crédito. Suponga que quiere desarrollar el mínimo número de pruebas para cubrir cada transición en el diagrama de transición de estados y que cada prueba debe comenzar y terminar en el estado inicial esperando el cliente. Que ese era, digamos, era como el ejemplo del restaurante que podríamos hacerlo, ¿verdad? Sí, en el mismo final. ¿Cuántas pruebas necesito? Entonces, eh, aquí, recuerden que la idea es que debo cubrir todos los caminos. Entonces, estoy en el estado esperando al cliente. Tendría que, digamos que el flujo normal es esperando por combustible, esperando por el bombeo, bombeando y regreso aquí. Entonces sería un caso de prueba. Luego, este sería otro caso de prueba. Este otro sería otro caso de prueba y este otro sería otro caso de prueba. Entonces ahí están los 4 casos de prueba. Eh, con uno, eh, por la lógica del diagrama de estados no alcanzaba, y lo que estamos buscando con este tipo de técnicas es definir la cantidad de casos de prueba, entonces la respuesta infinita no tiene ninguna lógica. Y 7, pues
ya vimos que con 4 cubrimos todos los caminos, entonces 7 tampoco era como una opción viable. Aquí dice que cuál es el resultado de estos casos de prueba. El caso de prueba dice es que tiene 32 años, entonces podría ser regla 3 o regla 4. Es fumador, entonces aquí ya nos ubicamos en la regla 4 y residente de Madrid. Entonces la salida es asegurar y que no haya descuento. El siguiente caso de prueba es que tiene 65 años, entonces puede ser regla 3 o 4. Es no fumador, entonces sería la regla 3 y es residente de París. Entonces aquí, digamos, no tengo, no se asegura porque no tiene una salida. Este otro es un diagrama de transición de estado. Dice que ¿cuál de las siguientes series de transiciones de estados contiene una transición inválida que puede indicar un fallo en el diseño del sistema? Entonces, esta dice que pasa login, browse, basket, checkout, regresa a basket, eso es válido, regresa a checkout, pay, logout. Entonces, así es una transición válida. Login, browse, basket, checkout, pay, logout, esa es como la transición normal. La tercera, la última, la cuarta es login, browse, basket. Puede regresar a browse, otra vez basket, checkout, pay, logout, esa es válida. La número 3 dice que es login, browse, basket, checkout, basket y me envía de una vez a logout. Eso no es permitido, entonces es una transición inválida. Entonces esta es la respuesta correcta. Luego aquí tenemos también un diagrama de transición de estados. ¿Cuál de las siguientes representa una transición de estado no válido? Entonces, yo puedo pasar de off a on, eso es válido. Puedo pasar de on a off, eso también es válido. Puedo pasar de foul a false, ¿verdad? Y puedo mantenerme en un ciclo, pero no puedo ir de foul a out, a on, ¿verdad? Puedo ir de on a foul, pero viceversa, no. Entonces, esta era una transición inválida. Estos ya eran un poco más de desarrollar el caso. Como les digo, puede ser que hayan eh, pues respuestas que varíen un poco y no quiere decir que estén malas. Si quisieran en algún momento que veamos su tabla de estados, pues también es válido. Su, eh, su tabla de decisión, perdón. Dice que tiene una aplicación de comercio electrónico. Todo cliente que está registrado por primera vez en la suscripción a la membresía Premium recibe un 15% de descuento en su primera compra bajo el programa. Adicionalmente, el cliente puede usar un cupón electrónico distribuido por la empresa en diversos medios. El descuento de 15% de primera compra y el cupón no pueden usarse de forma simultánea y entonces que elabore una transición, un diagrama de estados. Voy a abrir ese porque aquí se ve un poco mejor. Entonces, que si se registra por primera vez y que si el cliente usa un cupón. Aquí las dos son de respuestas de verdadero y falso. Entonces, 2 a la 2 me da 4 casos de prueba. Entonces, aquí es verdadero, falso, falso, verdadero. Y entonces aquí ya lo tenemos. Entonces, si está registrado por primera vez eh, y él no usa el cupón, entonces se obtiene el 15% de descuento. Y si no está registrado por primera vez y el cliente usa el cupón, ¿verdad? Entonces lo que hace es obtener el cupón. Cuando los dos sean falsos, entonces no tengo salida. Y si los dos son verdaderos, tampoco tengo salida porque dice que no se pueden usar juntos. Esa es una posible respuesta para este ejercicio. Este otro dice que se quiere determinar la nómina de los empleados de una empresa de acuerdo con estos criterios. Si el cliente es altamente productivo, tendrá en nómina un plus de productividad. Si el empleado es encargado de su grupo, tendrá una nómina, en la nómina un plus de encargado. Y si el empleado ha cometido una infracción grave durante ese mes, le será eliminado cualquier plus que pudiera tener. Entonces, que elaboremos una tabla aquí está la respuesta. Si es altamente productivo, si es encargado y si hay una infracción.
Los efectos es un plus de productividad o un plus de encargado, todos son de sí y no. Entonces, 2 a la 3 me da 8 casos de prueba. Entonces, aquí lo que pasa es que si la infracción es grave, ¿verdad? No tengo salida. Igual aquí, infracción grave, no tengo salida. Infracción grave me elimina todos los pluses y aquí también, ¿verdad? Eso es lo que hace. Cuando todos son negativos, entonces aquí tampoco tendría salida. Aquí es un empleado altamente productivo y encargado, tengo los dos pluses. Aquí es cuando es altamente productivo, entonces tengo el plus de productividad y cuando es encargado, entonces tengo el plus de encargado. Entonces, este también sería un ejemplo de una salida de, de esta tabla, de este ejercicio con una tabla de decisión. Y este es el de la asignatura, ¿verdad? Que estuvimos comentando antes, que habían 4 módulos. Y que había que tener en cuenta estas premisas, que los exámenes se hacen en este orden: teoría, problemas, prácticas de laboratorio, prácticas de campo, que el alumno no haya aprobado el módulo de teoría, entonces no se puede presentar a problemas ni a prácticas de laboratorio, que si un alumno aprueba el módulo, se le guardará la nota durante ese curso y tendrá estado de suspendido. Que si pierde solamente uno de los 4 módulos, se le cita al despacho antes de evaluarlo, que si pierde los 4 módulos va a ser suspendido y que si solamente aprueba el módulo de prácticas de campo será suspendido y no se le guardará la nota. Esto es como un ejemplo de cómo podría este, quedar la tabla. Puede ser, como les digo, que encontraran otra forma de resolverlo, que si aprueba teoría, si aprueba problemas, si aprueba prácticas de laboratorio, si aprueba prácticas de campo. Aquí todas son de sí y no, y entonces sería 2 a la 4, eso me da 16 casos de prueba. Y como decía el compañero, puede ser que haya alguna combinación que se pueda este, eliminar, o puede ser que obtuviéramos una quinta condición que le agregáramos a la tabla. Mínimo, digamos, debería de ser esta. Y entonces aquí, si aprueba las 4, entonces se le calcula la nota. Aquí es, si aprueba 3, ¿verdad? Aquí también aprueba 3 y aquí aprueba 3, ¿verdad? Todo lo que sucedería. Aquí también, esta es imposible, que era lo que decía el compañero, ¿verdad? Que estas combinaciones de aquí no tendrían una salida. Aquí es cuando aprueba 2, ¿verdad? Que se le guarda la nota y se le suspende. Y esta es más o menos una idea de cómo quedaría entonces esta tabla de decisión. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este tema que acabamos de ver ahorita sobre tablas de decisión y diagramas de estado y en realidad de técnicas de caja negra en general. Es que yo quedé con una duda, Ujú. pues la tuve diferente al compañero. Era con la membresía y el PON, Si porque quieres hablaba de que, compartir la pantalla, perdón, si quieres puedes compartir y vemos tu respuesta. Porque como les digo, no es que la tabla de decisión tenga una única respuesta, ni que esté mal, ni que esté bien, digamos. Al final la tabla de decisión lo que me va a dar es un conjunto de casos de prueba. Puede ser que una tabla de decisión sea más estricta que otra, ¿verdad? Para evaluar los casos de prueba. bueno, en realidad es un caso nada más que decía que si tenía el cupón, ¿verdad? Y era por primera vez, entonces que no se podían usar simultáneamente. Yo lo que tomé la decisión era por lo menos darle una de las dos, pero vi que el compañero no usó ninguna. Pues no sé si fue, o sea, no sé qué hacer en ese caso. No se No, pueden usar simultáneamente, es que ya en no aplica realidad, ninguna. sí, si no se pueden usar simultáneamente, entonces, esa sería una, em, ahí no, o no tendríamos salida o tendríamos que eh, ponerle al usuario la posibilidad de que él elija cuál de las dos va a usar. Entonces, digamos, por eso es que la salida en ese caso no la puedo dar yo porque al final no es como posible definirla. Pero es
digamos que al final es a la hora de validar el caso de prueba, si el caso de prueba es exitoso o fallido. Entonces ahí sería o lo validamos como que no tengo salida, o que el usuario es el que escoge cuál de los dos usar. Entonces al final no podemos como probar ese caso de prueba. Ajá. Ok, esa era mi duda. Ujú. No sé si hay alguna otra duda o pregunta con respecto, como les digo, puede ser sobre tablas de decisión, diagramas de estado, o sobre las diferentes técnicas que vimos sobre caja negra. De mi parte, no, gracias. Hay que practicarlo. Sí, eh, sí hay cosas que son muy específicas, ¿verdad? De un formulario en particular, y solo la práctica definitivamente hace al maestro, ¿verdad? Entonces, conforme uno va empezando a aplicar las diferentes técnicas, se empieza a darse cuenta de que, ay, para este caso es mejor utilizar X técnica, para esta otra tal vez es mejor esta otra técnica. Tal vez eso lo mencioné en los videos, pero tal vez lo vuelvo a recalcar en este momento. Recuerden que la técnica que voy a elegir depende mucho de la organización en la que estoy trabajando y del sistema en sí, ¿verdad? Este, por ejemplo, en, en sectores como salud y en ciertas organizaciones, por ejemplo, la NASA, siempre usan las técnicas más estrictas. Ahí son muy exhaustivos con el nivel de pruebas que voy a hacer, ¿verdad? Porque estamos hablando de que aplicaciones que tienen que ver con una vida humana tienen que garantizarme que no puede haber error. Y la NASA también se cuida mucho con eso, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de organizaciones o en sistemas específicos que tienen que ver con ciertas temáticas, siempre se van a las pruebas más exhaustivas, ¿verdad? Entonces siempre buscamos las que me den una mayor cantidad de pruebas. Entonces, por ejemplo, probablemente en la NASA una técnica como la de combinación por pares ni siquiera pasa por la mente utilizarla, ¿verdad? Porque me disminuye muchísimo los casos de prueba. Entonces, la técnica que voy a aplicar obviamente va a depender de muchos factores, y eso solo cuando uno está inmerso y está aplicando es que empieza a determinar y a decir cuál técnica me sirve más o cuál me sirve menos, ¿verdad? Ok. eh, Tal vez por la hora que es, igual que como les dije hace como 22 días creo, yo tengo preparada la clase de la próxima semana, que sería técnicas de caja blanca, pero siento que por el rato que me hace falta, el tema me va a quedar como muy cortado. Entonces, tal vez dejamos la sesión aquí, y entonces sería 15 días, porque además si tuviéramos clase la próxima semana, tal vez sería como más práctico, pero recuerden que la próxima semana no tenemos lecciones por un tema que ustedes tienen allá en la UTN. Entonces nos veríamos hasta dentro de 15 días, y entonces creo que lo mejor sería que iniciemos con este tema de técnicas de diseño de pruebas de caja blanca dentro de 15 días, y dejemos la sesión aquí. No sé si están de acuerdo. Me parece muy bien. De acuerdo, gracias. De acuerdo. Ok, entonces no sé si tienen algún comentario sobre la sesión asincrónica, y sobre la sesión de hoy, que yo pueda considerar para futuras clases. ¿Qué les pareció la dinámica de estas dos clases y en general? Bien, profesora, una consulta. Para la tarea que se hace en parejas, para la otra semana, vamos a ver las pantallas No, para el ejercicio. no está para la próxima semana, sino para dentro de 15 días, porque la Para el próxima semana es ejercicio. libre. Sí. Ajá. Esas las pantallas para el ejercicio 2 y 3 son diferentes, ¿verdad? O sea, son formularios Sí. diferentes que hay que Ujú. seleccionar.
Sí, la idea sería para tratar de aplicar en diferentes contextos. Ok, perfecto, está bien, gracias. Ujú. Sí, recuerden que tenemos la tarea de caja negra, que es en parejas, estaría para de hoy en 15 días. Ahí está publicada la tarea número 3 porque yo ya lo tenía más o menos previsto, pero entonces esa la retrasamos una semana, igual no hay mucho problema porque todavía tenemos bastante tiempo en el curso, entonces esa la voy a retrasar una semana, aunque esté ahí ya publicada. Entonces, eh, no sé, vuelvo a preguntar si tienen algún comentario sobre la clase de hoy y la clase anterior que fue asincrónica. Todos los comentarios que ustedes me hagan, pues son muy bien recibidos y son muy valiosos para mí para poder mejorar en esta temática de la docencia. A mí en lo personal me gustó, bueno, me sirvió bastante la pasada porque pude acomodarme ahí con otras cosillas que tenía encima, ¿verdad? Revisar algunas pruebillas o hacer algunas otras gestiones, entonces a mí en lo personal me sirvió mucho. Y la dinámica de hoy, aunque fue un poco larga, ¿verdad? Esa parte de las cajas, pero me gustó porque fue bastante práctica. Entonces por ahí, de hecho, se me fue la noción del tiempo pensando y analizando esas posibilidades y me gustó tamaño un poco. De hecho, me llamó más la atención la parte de tablas de decisión que las otras. Entonces, a mí en lo Sí, personal sí me gustó un poquito más. sí, son muchísimo más ricas este tipo de análisis, ¿verdad? Que las otras son como más cuadradas. No sé si hay algún otro comentario. Perfecto. Entonces nos vemos dentro de 15 días, que la próxima semana pues logren aprovechar esa semana libre para descansar. Feliz tarde. Gracias, buen día. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Morning. Chao. Gracias. Chao.